cuestiones. Dentro de esta modalidad, ustedes, pues, porque ya están en el 8º semestre, tuvieron la oportunidad todavía de recibir clases presenciales, ¿verdad? Y saben muy bien qué es ir a la universidad, ir corriendo bajo la lluvia, etcétera, etcétera, no encontrar parqueo o ir corriendo bajándose de la camioneta, ¿verdad? X o Y circunstancia porque trabajan. Entonces, por lo mismo, ¿verdad, compañeros? Ustedes saben muy bien que es ese sacrificio tan grande de estar yendo a la universidad, de sacrificarse, de dejar de ir a un montón de cuestiones porque había que llegar a clases. Lo mismo va a suceder en esta modalidad, solo que desde la comodidad de su casa o de sus trabajos, porque muchos compañeros se quedan conectados dentro de su trabajo por el tráfico para que dentro de su trabajo se ahorren todo el tráfico, ¿verdad? Y recibir la clase. Entonces, no todos, ¿verdad? Unos que reciben sus clases manejando, otros que van escuchando en el bus, ¿verdad? Sus clases virtuales. Entonces, por lo mismo, compañeros, necesito el respeto debido de parte de ustedes, ya que se están ahorrando ese ir y venir hasta la Universidad Central. Entonces, como mínimo, compañeros, dentro de mi curso es obligatorio que activen sus cámaras, por favor, y conducirse con el debido respeto, porque hemos tenido de todo, ¿verdad, compañeros? Hemos tenido compañeros que salen hasta sin camisa. Yo no sé si están recibiendo clases en el puerto o no sé, ¿verdad? Pero, por favor, o otros compañeros que han salido fumando, por favor, compañeros, no, porque hagámonos la idea que si ustedes estuvieran en clase no estuvieran sin camisa o echándose su cigarrito, ¿sí? Entonces, por favor, conducirse con el respeto debido dentro de mi curso. Debería de ser así con los demás catedráticos, pero ya es cuestión de cada reglamento de cada catedrático, ¿sí? Entonces, como nos estamos ahorrando todo eso, como mínimo yo sí pido, compañeros, que por favor enciendan sus cámaras y que apaguen sus micrófonos únicamente cuando yo les vaya a hacer preguntas sobre el curso, lo activen o alguna duda que vamos a ir teniendo. El tiempo de dudas, compañeros, es hasta el final de la clase, ¿sí? Y ojo con esto, ¿sí? Por favor, porque yo con mucho gusto los puedo asesorar en lo que yo sé, ¿verdad? Porque no todos sabemos, diario aprendemos cosas distintas todos. Ni yo que estoy de este lado lo sé todo, ni tampoco ustedes que están de ese lado. Entonces me refiero, ¿a qué voy con esto? Los típicos casos de la vida real, ¿verdad? Entonces, licenciada, fíjese que yo le quiero hacer una consulta sobre mi primo, sobre que se quiere divorciar o sobre una herencia, cosas que no son del curso, compañeros, le llamo yo casos de la vida real, ¿sí? Está bien, no hay ningún problema, pero por favor, todo en su lugar y todo en su tiempo. ¿Por qué razón? Porque tenemos poco tiempo y pues ustedes si ya vieron en su calendario de clases, mi periodo es el último. Entonces ustedes ya vienen cansados, ustedes lo que quieren es desconectarse, cenar y no saber nada de nada, ¿sí? Porque así es, ¿verdad, compañeros? Entonces, si un compañerito o una compañerita viene, interviene y pide la palabra y empieza a contar que tiene sus dudas legales porque no hay ningún problema con eso, pero todo al final. Entonces, mire, licenciada, sería tan amable de quedarse unos minutos al final de la clase, entonces ya podemos dar la oportunidad que todos se desconecten, ¿verdad? Y la persona que tiene la duda, yo con mucho gusto los apoyo. Créanme que si no me pesa, no hay ningún problema con eso, pero no me interrumpan en periodo de clase por temas de casos de la vida real. ¿Sí, compañeros? Dudas sobre el curso que vayan surgiendo y que de verdad haya que hacer, yo voy a dar las pautas, yo voy a dar las pausas. Cuando termine algún contenido, pregunto, ¿quedó alguna duda? Y ustedes ahí es un momento oportuno para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Pregunten sin ninguna pena. Ustedes son estudiantes de derecho, tienen que tener la oralidad en la punta de la lengua. Entonces, no se queden callados. Ninguna pregunta está de más porque puede ser que la misma duda que ustedes tengan la tengan otros 20 compañeros del curso, ¿sí? Como estudiantes de derecho que ya casi están para afuera, que ya van de salida, también tienen que manejar cierto contenido, ¿verdad, compañeros?
No estamos hablando de un segundo semestre ni de un cuarto semestre, ya van en el octavo semestre, ¿verdad? Entonces, hay contenido que sí necesito que ustedes vayan refrescando. Me refiero a contenido en materias que va de la mano el derecho mercantil como derecho civil, ¿verdad? Entonces, un contenido básico que ustedes como estudiantes de octavo semestre lo deben de manejar, ¿sí? El tema de exámenes, el tema de parciales, compañeros, yo voy a ir dando las indicaciones cuando ya se vaya acercando el primer parcial, ¿verdad? Vamos a ir viendo el contenido de clase y puede ser que yo deje algún trabajo de clase, ¿verdad? Que obviamente va a tener una ponderación para que su primer parcial sea con menos punteo y le dé valor a este trabajo de clase. El parcial sí es obligatorio que también estén conectados, ¿verdad? Yo ya me conozco a los compañeros que dicen, mire, licenciada, precisamente el día del parcial, ¿verdad? Mire, licenciada, fíjese que voy en la moto, está lloviendo, se me atravesó, me dejó la novia, me dejó el novio, no quiero saber nada, no me puedo conectar. No me puede ver en cámara porque estoy mal. Lo siento mucho, compañeros. He anulado notas de compañeros que solo lo envían y no se conectan. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Yo voy corroborando el sistema que guarda la asistencia de ese día con las personas que lo entregaron. Entonces, tenemos que estar conectados acá en este enlace de Google Meet y ustedes trabajando su parcial. Cuando ustedes envíen, yo corroboro que su correo electrónico aparezca conectados en Google Meet con cámara activa y que ustedes también hayan enviado su parcial. Los compañeros que no hayan hecho esto, les voto la nota y pues estoy justificada y autorizada por la facultad, ¿sí? Entonces se quedan en 0. Mire, licenciada, pero ¿qué pasa? Los compañeros que asisten a clase el día del parcial, ¿verdad? Nunca asistieron, nunca se conectaron, solo se inscribieron y se asignaron y a mí qué me importa, yo gano con parcial y son compañeros que la verdad hay veces que son muy pilas, son muy inteligentes y manejan el tema, pero si no están conectados y no tienen un récord de asistencia, ojo con esto, se les bota la nota. Entonces sí se han quedado compañeros en 0 que se tienen que ir a recuperación, ¿sí? Entonces yo soy muy flexible, compañeros. Créanme que si ustedes tienen alguna emergencia, mire, licenciada, yo voy a salir del país. Mire, licenciada, una compañera, tuve la oportunidad que iba a dar a luz precisamente en esta temporada de parciales y me dijo, mire, licenciada, no quiero saber nada, obviamente, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Si ustedes platican conmigo antes y justifican su falta o sus faltas, no hay ningún problema. Yo lo puedo comprender y lo traslado a decanatura. Pero si ustedes solo asumen que tienen el derecho de faltar, de no conectarse, de no activar sus cámaras y de no cumplir con las modalidades para su primer parcial y de los demás parciales, lastimosamente, compañeros, sí les va a ir mal en mi curso. Así les digo. De lo contrario, todos sacan 90, 80, son muy buenas notas. Y la verdad a mí no me interesan las notas, no me interesa que ustedes analicen el derecho mercantil, puesto que es su primer curso, ¿verdad, compañeros? Entonces, sí necesito que pongan atención, es un curso muy bonito. Si ustedes le toman el cariño, en base a este curso me van a decir, mire, licenciada, el derecho mercantil, no sé qué me esperan los demás semestres, ¿verdad? Pero van a ver que el derecho mercantil es muy interesante, muy bonito, genera plata con ustedes, si ustedes se quieren dedicar a esto después, sí genera plata, ¿verdad? Si ustedes son diligentes, son buenos abogados, son buenos asesores, pues no hay ningún problema, el derecho mercantil les va a encantar, ¿sí? Bueno, compañeros, con esta introducción, ¿verdad? Hoy sí vamos a dar inicio al primer tema del octavo semestre en Derecho Mercantil 1. Entonces, vamos a iniciar con todo lo interesante que muchas veces uno estudiante decía, pero ¿qué me sirve a mí la historia? Si en la práctica no llega usted a un juzgado o al registro mercantil, fíjese que según la antigua Grecia, no llega usted hacia el registro mercantil, ¿sí? Seamos sinceros, compañeros, no llegamos con los antecedentes históricos de nada. Pero es interesante saber de dónde empezó a surgir el derecho mercantil, en qué época,
qué cambios hubieron en cada etapa del derecho mercantil, ¿sí? Hasta en la actualidad. También vamos a ver los cambios que existieron dentro de nuestra legislación guatemalteca, que es el Código de Comercio, ¿verdad? Y el antiguo Código de Comercio. Eso sí es bien importante saber nuestra historia, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, mire, licenciada, no me va a servir para nada en la práctica, perfecto. Y tienen razón, no van a llegar así ustedes a ningún lugar, seamos sinceros. Pero sí necesitamos saber mínimo de dónde empezó a surgir el derecho mercantil. Entonces, para esto, vamos a colocar como título, como resumen, lo que ustedes quieran llamarle, antecedentes históricos, ¿sí? Antecedentes históricos o historia del derecho mercantil, como ustedes le quieran llamar. Entonces, solo voy a admitir a una compañerita. Compañeros, los que están solicitando ingreso, necesito que terminen toda su inscripción para que en la próxima clase, por favor, no estén solicitando admisión, sino simplemente ustedes, como ya cumplieron con todos los lineamientos, se puedan conectar, como lo hicieron los demás compañeros. Porque si no, me están interrumpiendo también al momento de... Y otra cuestión, compañeros, que sí me pasó. Me ha pasado de todo y ustedes como ya han podido experimentar en otras clases. Si ustedes van a solicitar admisión, yo no admito a quien no tenga, la próxima clase, ¿verdad? Yo no admito a quien no tenga nombre completo y fotografía. Esto lo estoy indicando para los compañeros que se están agregando o que me están enviando solicitudes. Si ustedes no tienen su fotografía y nombre completo, no los admito, porque tuvimos un inconveniente bastante vergonzoso, bastante incómodo. Entonces, se agregó un compañero, ¿verdad? Y empezó a transmitir unas cosas bien feas, ¿verdad? Entonces, este compañero era un compañero X que se inventó una cuenta y pidió solicitud y yo lastimosamente lo agregué porque estaba en plena clase, pero si no tienen fotografía de perfil y el nombre completo, no les puedo dar ingreso, ¿sí? Esto es para una segunda clase, porque hoy es el primer día, pues vamos a darle ingreso a todos, ¿sí? Bueno, compañeros, entonces hoy sí vamos a iniciar con el tema y antecedentes históricos del derecho mercantil. Y como lo había mencionado antes, ¿verdad, compañeros? El derecho mercantil inició en la antigua Grecia, ¿verdad? Esto fue mayormente el aporte cuando esta cultura se dedicaba al cultivo, a siembras, ¿sí? En terrenos, ¿verdad? Ellos eran los dueños, ¿verdad? En este tiempo, de una cantidad inmensa de tierras, ¿verdad? Entonces se empezó a hacer más político el tema de cultivos en la antigua Grecia, ¿verdad? Entonces esto empezó a cobrar mayor auge cuando empezaron a demostrar y a validar el derecho que se tenía sobre estas tierras, sobre estos cultivos. Entonces, si bien es cierto, el derecho civil es mucho más antiguo que el derecho mercantil, recordemos que las bases del derecho mercantil tienen demasiada relación y va de la mano con el derecho civil. Tanto así, compañeros, que si ustedes se ponen a analizar el derecho en el derecho mercantil o dentro de nuestra legislación guatemalteca, no tenemos un código, procesal de comercio. No existe este código. Entonces, nosotros vamos a trabajar supletoriamente, es decir, de la mano con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tan ligado está, tan de la mano está este derecho mercantil, compañeros, con civil, que dentro de nuestra legislación actual no tenemos un código procesal. Nos guiamos dentro de los procesos que establece nuestro Código de Comercio, sí, porque ahí hay varios procesos, ¿verdad? Pero se amplía mejor, se explica mejor dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, por tanto, el derecho civil fue el pionero, fue la base, fue el empuje que necesitó el derecho mercantil en esa época, porque no todo se podía regir de forma civil, sino empezaron a surgir
la venta, la compra, la posesión de terrenos en la antigua Grecia o en la Grecia clásica, ¿verdad, compañeros? Entonces, todo esto empezó a surgir también cuando existieron los préstamos. En esta época empezaron a existir los préstamos, cuando los cultivos todavía o aún no estaban listos en estos terrenos, ¿verdad? En estos cultivos tan grandes. No estaban listos, entonces empezaban a necesitar, ¿verdad? El tipo de moneda, que circular este tipo de moneda en lo que salía en este cultivo. Entonces empezaron a surgir préstamos con garantías. No se llamaba así en esa época, ¿sí? Entonces, dentro del comercio de ellos, ¿verdad? Necesitaban una garantía. Entonces, ellos solicitaban un préstamo con los dueños de otros terrenos a decirle o a solicitarle, mire, necesitamos tanta plata, tanto dinero, tanta moneda para que nuestro producto necesitamos, no sé, compra de más terrenos, ¿verdad? Pero en garantía les ofrecemos nuestros cultivos, ¿sí? Entonces, todas estas reglas no encajaban en lo civil porque era tráfico, era comercio. Recordemos, compañeros, que el comercio es constante, ¿verdad? Tiende a cambiar, tiende a ser internacional. Poco a poco vamos a ir viendo los principios del derecho mercantil, pero es constante, no se rige únicamente por reglamentos de hace mucho tiempo, sino tiene que estar cambiando. Y lo mismo sucedía en la antigua Grecia. Este tipo de comercio que existía, que iba y venía, necesitaba reglas, como todo en la vida. Entonces ellos empezaron a ingeniarse qué reglas pudieran dar y que tuvieran ganancias, ¿sí? Porque no se trataba solamente, perfecto, en garantía tu cultivo, pero ¿qué pasa si tu cultivo no sirve? No me sirve a mí, yo ya te hice el préstamo, me diste una garantía de un cultivo, pero ¿y yo qué gano con esto? Recordémonos que siempre, siempre, desde la antigüedad, ¿verdad? El dinero, se pudiera decir, ¿verdad? El dinero era la base de una sociedad. Yo sé que en civil van a estudiar la familia y ese tipo de cosas, pero en mercantil hablemos y vamos a hablar de dinero, compañeros. Así de sencillo es en mercantil. Todo es dinero. Por eso el derecho mercantil pertenece a una rama del derecho privado. Cuando a ustedes les toque estudiar, que espero que sea muy pronto, para sus exámenes privados, para que se gradúen por todas las de la ley, ustedes se van a dar cuenta y van a hacer ya la división de qué es derecho, qué ramas del derecho entran dentro del derecho público y qué ramas entran dentro del derecho privado. Entonces, nosotros en nuestra materia, en nuestro este semestre de derecho mercantil, dinero. Mercantil es dinero, así lo van a asociar, ¿sí? ¿Por qué? Para que a ustedes les interese más. ¿Por qué razón? Porque es una rama del derecho privado. ¿Qué significa privado? Lo mío es mío. Ay, el derecho público, lo de todos es de todos, a todos les pertenece y qué bueno, ¿verdad? Vayan ustedes a compartir todo. Pero nosotros, el derecho privado, lo mío es mío. Y así funciona el derecho mercantil, compañeros, ¿sí? ¿Qué me van a generar? ¿Qué gano yo con esto? Así funciona el comercio. ¿Sí? Por muy mínimo que ustedes lo vean, que ustedes van al depósito, a la tienda, a la tortillería, lo que ustedes quieran ir, al súper, a donde ustedes quieran ir, todo es comercio, todo es dinero, todo es ganancias. Así es el derecho mercantil. Y así surgió, empezaron a surgir con, bueno, está bien, yo te hago préstamos si tenés terrenos, si tenés cultivos, si tenés movimiento grande de comercio, pero ¿qué gano yo? ¿Qué me vas a dar a mí? ¿Ok? Entonces, empezó a surgir esto en la Grecia clásica, ¿sí? El antecedente principal, compañeros, es el derecho romano, ¿sí? El ius civile. En latín, derecho romano, es el derecho civil es ius civile. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, empezaron con actividades mercantiles en base al ius civile, ¿sí? Entonces, derecho mercantil, ahora vamos a estudiarlo después de la antigua Grecia, ahora nos vamos a pasar al auge, donde tuvo mayor auge para mí, que es el feudalismo, es decir, la Edad Media. Entonces llevamos dos etapas, compañeros. La primera, la Grecia clásica, ¿sí? Donde empezaron a surgir los préstamos con garantías y ganancias. Segunda etapa,
empezamos con la Edad Media, que es el feudalismo. ¿Qué pasa en esta etapa o qué pasó en esta etapa, compañeros? Surge la sociedad feudal, ¿verdad? El titular, el feudo, ¿verdad? O el titular ejercía el poder en su territorio y todo lo que ahí se derivaba, ¿verdad? Todo lo que se producía. Entonces, esta etapa se inicia, compañeros, con las cooperaciones, ¿verdad? O las asociaciones mercantiles. Miren qué interesante. ¿En qué etapa? Pregunta de parcial. ¿En qué etapa dentro de los antecedentes históricos surgen las asociaciones mercantiles? En la etapa feudal o en el feudalismo. Acá se empezaron a unir. Dijeron, bueno, no me conviene estar prestando, ¿verdad? Porque puede hacer que sí salga bien mis cultivos, mi mercadería, lo que yo produzca, pero mejor si me asocio, si me uno con el dueño del terreno de allá y me uno con el terreno de allá y juntos vamos a unificar todos nuestros cultivos, vamos a unificar todas nuestras ganancias y así nos las vamos a repartir. Pérdidas también las vamos a unificar con el feudalismo. Tanto son las tan llamadas sociedades conocidas, ¿verdad? Por todos, creo yo, las sociedades anónimas, ¿sí? Hay muchas más clases de sociedades que las vamos a ir viendo más adelante, pero todo tiene una historia, tiene un porqué, ¿sí? Si bien es cierto, como les indicaba, ¿verdad? Ustedes, pues ahorita o cuando vayan a salir a la calle y a poner en práctica, pues ustedes tal vez no le van a salir así como según en su memorial, según la etapa feudal o el feudalismo, pero ustedes ya saben de dónde surgió todo esto y es necesario que lo sepan como estudiantes de Derecho. Bueno, entonces, en esta etapa, compañeros, obviamente surgió las sociedades, asociaciones y las cooperaciones. Entonces, como buenos comerciantes empezaron a descubrir que si se unían ganaban más, que si se unían generaban más, ¿sí? Entonces, en esta etapa, compañeros, el giro del comercio tuvo grandes avances. Entonces, aquí sí ya se dividió. Allá va lo civil y aquí va lo mercantil. Recordemos que el derecho civil también es una rama del derecho privado, ¿sí? Privado. Entonces, por eso, el derecho mercantil también tiene que ser privado, porque el civil es privado, ¿sí? Recordémonos que ahí está la propiedad privada, los derechos de límites, ¿verdad? Entonces, todo esto, recordémonos que nuestro país tiene una república, es republicano, una república, entonces no puede existir el comunismo, ¿verdad? Desde ahí, para que ustedes tengan una idea de que lo mío es mío, por eso es que surge el derecho mercantil, es una rama del derecho privado. Mi dinero, yo genero y si te gusta, bueno, pero si no tenés que respetar porque es mío, ¿verdad? Entonces, en la época feudal eso sucedía. Empezaron a descubrir que ya podían poner más reglas, más lineamientos. Por ejemplo, bueno, vas a ser parte de esta asociación en el feudalismo si tenés, no sé, 5 terrenos. Si no tenés 5 terrenos, no puedes entrar dentro de nuestra asociación. O dentro de nuestro negocio o asociación pueden existir solo cultivos de olivo, por ejemplo, en esa época feudal. Si tú cultivas algo más, no puedes entrar. Entonces, todas esas ya eran reglas, todas esas cuestiones ya eran lineamientos o límites que se ponían para poder entrar a una asociación. En la actualidad, más conocida como ¿cuántas personas se necesitan para formar una sociedad anónima? Con un capital mínimo de ¿cuánto? O sea, hay lineamientos, hay reglamentos. Dentro de esa época feudal empezaron a surgir todos esos lineamientos y todos esos reglamentos para formar parte de las cooperaciones, asociaciones, que empezaron a surgir siempre, miremoslo, en materia mercantil, porque también existen asociaciones en materia civil, pero ahorita mercantil, ¿sí? Luego surge, de esta época, compañeros, nos vamos a la situación actual, ¿verdad?, del derecho mercantil, en donde esto se vincula, al sistema capitalista.
Aquí recordemos, yo se lo dije, ¿verdad? Que el derecho mercantil es 100% capitalista, dinero, 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 compañeros. Así de sencillo, para que lo vayamos entendiendo mejor. Entonces, en la época actual, ¿verdad? Se vincula con el sistema capitalista. Entonces ya llevamos 3 etapas. Nos saltamos varias, pero las principales son las que quiero que a ustedes les queden claro. Grecia clásica, Edad Media, feudalismo, ¿verdad? Aportes importantes, por supuesto, asociaciones, cooperaciones mercantiles. Algo que se me olvidaba en esta Edad Media, que surgió el descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces, dentro de esta descubrimiento, pues ustedes ya, como bien saben, existieron los trueques, que obviamente iban en desventaja, ¿verdad? Pero existieron los trueques. Entonces, esos trueques eran de cambio a cambio, ¿sí? Y obviamente ganaba el mejor comerciante, el que tenía la malicia, el que tenía la mala intención de poner en desventaja al otro comerciante, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, yo te hago trueque de mi cacao y yo sabía que mi producto, mi cultivo no era bueno, no era de buena calidad, y además, sin embargo, el otro comerciante me quería hacer trueque y cambiar por su mercancía, que era mejor mercancía que la mía, ¿verdad? Entonces, esos trueques también se consideran como historia dentro del derecho mercantil, dentro de nuestro derecho mercantil, con el descubrimiento de América, como todos lo sabemos, ¿verdad? Y recordémonos que este descubrimiento fue en busca de tierras, fue en busca de cultivos, fue en busca de dinero. Así de sencillo, no vamos a descubrir porque por amor al arte y que quiero ver el paisaje y nuevas plantas, nuevas especies. No, no, no. Ellos salieron a descubrir América por dinero, ¿verdad? Por explotar tierras ajenas. Entonces, todo va con el ámbito de dinero, ¿verdad, compañeros? Entonces, tal vez se va a escuchar mal, pero sí necesito que ustedes sepan diferenciar el derecho civil con el derecho mercantil. Porque hay muchas veces ustedes cuando vayan a responder su examen, son preguntas que los ponen a analizar si pertenece al derecho civil o al derecho mercantil. Es decir, ¿genera dinero? ¿Sí? Derecho mercantil, ¿verdad? Porque en derecho civil hay asociaciones, pero sin fines de lucro, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí no hay dinero. Entonces, no es mercantil, punto. No hay dinero, no me interesa. Hay dinero, es mercantil. Sencillo. Bueno, ahora vamos a continuar. Después de la etapa de esta Edad Media con el descubrimiento de América, ahora sí nos vamos a la etapa actual, como les decía, con el capitalismo. Entonces aquí 100%, ¿verdad? Capital, capital, capital. Ahora, ¿qué pasó en esta época actual? Compañeros, el crecimiento en la economía fue extremadamente grande. Avances, cambios en el derecho mercantil, ¿verdad? Que han ido evolucionando, perdón, poco a poco, ¿verdad? Empezaron a surgir las divisiones de las sociedades, ¿verdad? Sociedad por comandita simple, sociedad anónima y todas las clases de sociedades que existen dentro de nuestro Código de Comercio, ¿sí? Ahora nos vamos a ir como antecedente histórico en Guatemala. ¿Qué sucedió en Guatemala para formar estas bases dentro de nuestro Código de Comercio actual? ¿Qué pasó en Guatemala? Entonces, en Guatemala, desde la colonia, ¿verdad? Las leyes empezaron a surgir, como lo indica el doctor Mariano Gálvez, compañeros, ¿verdad? Él quiso modernizar también varios conceptos desde esa época, imagínense, ¿verdad? Y al derecho y sustituyó el derecho español por el llamado Código de Livingston, ¿verdad? Código de Livingston Castilla, ¿verdad? Y las 7 partidas contenidas dentro de unas normas destinadas al comercio, ¿verdad? ¿Por qué Código de Livingston? Este código le dio este nombre en honor a Eduardo Livingston, ¿sí? Entonces se crea el primer código de la Revolución Liberal en el año 1877. Estoy hablando en Guatemala, ¿sí? Código de Livingston, aportes o antecedentes históricos de nuestro Código de Comercio, Código de Livingston, en honor a Eduardo Livingston, y sí, se escribe igual como el que está en Puerto Barrios, ¿sí?
Entonces, el primer Código Revolucionario Liberal inició en 1877, ¿verdad? Al promulgarse los nuevos códigos de Guatemala, incluyendo, perdón, el Código de Comercio. Entonces, acá ya empezó nuestra historia, ¿verdad? Nuestros antecedentes históricos como legislación guatemalteca. Entonces, esto sí es importante, compañeros, que lo resalten, y si ustedes pueden indagar más sobre este código de Livingston, qué trataba, cómo fueron sus aportes y sus evoluciones, se los recomiendo que por su cuenta también le den una leída para que lo puedan entender un poco mejor. Bueno, después de este código revolucionario liberal en 1877 surge el Código de Comercio de 1942. El Código de 1942, ¿sí? Entonces, este código, también llamado Decreto 2946, si ustedes lo pudieran apuntar, mejor. Y si algún compañero lo apuntó y lo quiere compartir con los demás compañeros por medio de algún comentario, pues también para que le tomen captura de pantalla, ¿sí? Entonces, yo no siempre, voy a hacer una pausa, yo no siempre les voy a brindar material porque no estamos en primaria, ¿sí, compañeros? Estamos en la universidad y ustedes ya están en el 8º semestre, ¿sí? Voy a compartir cierto material, sí, pero no de todas las clases, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sean temas demasiado extensos que no nos alcance el tiempo dentro del periodo que tenemos, sí voy a incluir temas o material para temas de estudio, ¿sí? Pero siempre va a ser resumen. Si ustedes solo se dejan guiar por lo que yo comparta, muchas veces no van a entender, porque si no entraron a clase, no van a comprender sobre lo que yo les voy a compartir, ¿sí? Bueno, entonces, el Código de Comercio de 1942, también llamado Decreto número 2946, ¿sí? Dentro de este código fue mejorado su sistema, su sistematización fue mucho mejor, ¿verdad? Reunió e intentó abarcar muchos más ámbitos dentro del comercio guatemalteco para que todo quedara regulado o reglamentado. Sí. Entonces, también se empezaron a incluir las convenciones internacionales, ¿verdad? En materia tanto como de títulos de crédito, como letra de cambio, pagaré y cheque. Por eso nuestro Código de Comercio, uno de sus principios es que es internacional, porque así tiene que ser. El dinero, recuérdense que es internacional, ¿sí? Hay tipos de cambio, sí, monedas diferentes, sí, pero el dinero es internacional. Si usted lleva sus quetzalitos a otro país y allá hace el cambio, es dinero, entonces es bienvenido el dinero. Entonces, en materia internacional, en este código decreto 2946, compañeros, ya se incluyeron temas internacionales, convenciones internacionales, en donde el fin era unificar. ¿Ok? La letra de cambio creo que la van a ver ustedes en el otro curso, en Derecho Mercantil 2. Ustedes no tienen ni idea, simplemente ustedes, la mayoría creo que hemos escuchado el cheque, ¿sí? El cheque, pues, parejo, yo tengo chequera, talonario, ¿verdad? Lo común, pero ustedes no tienen idea de los títulos de crédito que pueden circular a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, dentro de este código de 1942 se empezaron a unificar cuestiones internacionales. Entonces, todos se sentaron en la mesa. Estoy hablando países, representantes de países, en convenciones, en la Convención de Viena. Entonces empezaron en esa época, bueno, Guatemala también necesita irse metiendo en materia internacional, mandemos a un representante y unifiquemos. Entonces la letra de cambio va a tener ciertos reglamentos, va a tener ciertos requisitos, que tenga el nombre, ¿verdad? Y esto y lo otro. Ahorita no quiero ahondar porque no es tema de nuestro contenido, pero dentro de este código eso pasó. Entonces, bueno, entonces allá en aquel país también va a ser ese reglamento, en Guatemala también va a estar esta línea. Allá en aquel país también necesitan ese requisito, en Guatemala también va a llevar este requisito. A eso voy con unificación de convenciones internacionales. Entonces, empezaron a ver que el tráfico, ¿verdad?, de comercio, Guatemala tenía que ir
metiéndose, porque si no lo dejaban afuera. Y recuérdense que un país que está fuera de un comercio internacional se muere, ¿verdad? Tiene que estar metido en comercio internacional. Exportaciones, importaciones, ¿sí? Pagarés, cheques, letras de cambio, monedas, tipos de cambio, etcétera, etcétera. O sea, dinero, ¿verdad, compañeros? Entonces, en este año empezaron a surgir este tema en materia internacional. Ahora bien, ¿qué pasa con el Código de Comercio de 1970? Este es el último. El decreto 2-70 es nuestro actual Código de Comercio. ¿Con modificaciones? Sí. ¿Con reformas? Sí. Entonces, en este Código de Comercio en esta época, el instrumento moderno ya se había adaptado, ¿verdad?, a las nuevas necesidades del tráfico comercial de Guatemala. Entonces, tanto en aspectos nacionales como en aspectos internacionales ya se había modernizado, ya se había actualizado, ¿sí? La idea de buscar esta unificación legislativa era bastante notable, ¿verdad? Para que el movimiento del comercio, ¿verdad?, empezara a generar más dinero para nuestra economía, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta otros códigos de Centroamérica, especialmente el de Honduras. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro compendio del decreto 2-70 tomó ciertos lineamientos del Código de Honduras, de esa época, ¿sí? Estoy hablando del 1970. Entonces, tomó cuestiones que dijo, bueno, vamos a tomar estas cositas, estos lineamientos, estos artículos, estos requisitos del Código de Honduras y los vamos a adaptar a nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Y así ha ido surgiendo, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. Pero el último Código de Comercio es el 2-70, decreto 2-70, ¿sí? Ese es el último. Por lo tanto, compañeros, necesito que ustedes compren, descarguen, impriman su Código de Comercio decreto 2-70 actualizado, ¿sí? Por favor, porque en la siguiente clase vamos a iniciar con el Código de Comercio, ¿sí? Entonces necesito que sea actualizado, porque cuando le damos lectura en clase, porque vamos a participar en clase, necesito escucharlos. Entonces, me leen artículos que son de la época de nuestros abuelos, ¿verdad? Que no están actualizados y no van a coincidir con temas de estudio, ¿sí? Por eso necesito los compañeros que son de ir en físico, ¿verdad? Ir marcando artículos, palabras claves, pues perfecto. Compren su código. De todas formas, les va a servir, les va a seguir sirviendo su código, ¿sí? Entonces, como es Derecho Mercantil 1, necesito que tengan su código a la mano. Nada que, ay, cuando yo les doy la palabra andan en la luna, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿por qué razón? Vamos a trabajar el código de la siguiente manera. Cada uno tiene su forma de estudio, sus técnicas, cada uno, ¿sí? Yo les sugiero esta técnica porque delimita lo que van a estudiar para el parcial, ¿sí? ¿En qué sentido? Si estudiamos desde el artículo 1 al 10 del Código de Comercio y solo le vamos a dar lectura a 6 artículos, esos 6 artículos vienen en el parcial. Para tema de estudio, yo los felicito que lean los 10. Perfecto. Pero para parcial vienen los 6 que yo les voy a indicar. Si ustedes no están en clase, si ustedes no van marcando conmigo, no van a perderse dentro del parcial, ¿sí? A menos que sus compañeros le pasen el chivo, ¿verdad? Entonces, yo digo, tal artículo es en amarillo, significa que ustedes lo van a resaltar con marcador amarillo. Si para ustedes su artículo importantísimo va una X azul nada más, ese es su forma y su técnica de estudio. Pero quiero que ustedes sepan que cuando yo me dirija y diga, este artículo va en amarillo, ese artículo entra en el parcial, los demás no. Entonces, los demás que no le damos lectura no van a entrar, para que les sea más fácil y sea más cortito el contenido.
Cuando yo les indiqué plazos, los plazos en mi curso van de color naranja, por ejemplo, ¿verdad? Esta técnica les voy a indicar, compañeros, los que la quieran tomar, ¿verdad? Están en la libertad. Les va a servir mucho para sus privados. Y ustedes dirán, la licenciada, si yo apenas lo que quiero sacar este semestre y salir en limpio. Pensamiento de todos los que fuimos estudiantes, clásico. Y ya me está mandando a estudiar privado. Ay, no, qué pereza, ¿verdad? Pero les digo esto, compañeros, porque cuando ustedes terminan, ok, celebramos y el cierre se celebra el último año, no quiero saber nada, y van a su privado y no llevan una técnica adecuada para la marcada de todos los códigos, me van a contar. Es muy difícil estudiar el contenido de toda una carrera para una hora de examen. Es muy difícil. Y les digo esto con la libertad porque yo examino privados y públicos, ¿sí? Y allí me doy cuenta cuando el compañero se sienta delante mío y yo empiezo a preguntarle y solo me basta con que abra su código y digo, no estudió. Va a perder. Pobrecito, pero va a perder. Y yo no soy mala examinando, se los prometo que no. Yo soy muy consciente porque yo también estuve de ese lado y me temblaban las piernas cuando me preguntaban, pero porque no llevaba una buena técnica. Entonces, si ustedes quieren agarrar ese consejo, agárrenlo, si no, pues ustedes sabrán. Pero una buena técnica de marcación en su código les facilita todo. Les facilita salir a la calle, les facilita encontrar un artículo, les facilita examinarse en sus exámenes, valga la redundancia, privados o públicos, se les facilita. Entonces, los amarillos son los artículos importantes. Cuando yo les diga, esto va de color anaranjado, son plazos. 10 días para presentar tal cuestión. Y se vence en un plazo de 5 días, que indica el artículo, va de naranja. El plazo es anaranjado. Palabras importantes también las marcamos. ¿Por qué razón? Porque hay artículos que tienen 5 párrafos, ¿sí? Y perfecto, está, por mí, yo les explico todo el artículo, pero no podemos, es derecho mercantil 1, ¿sí? Entonces, de esos 5 párrafos que tiene un artículo, vamos a marcar un párrafo nada más. Entonces, me sirve que vayan conmigo marcándolos, porque se van a perder y van a estudiar de más. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, que entiendan, que analicen el artículo, pero lo básico, ¿verdad, compañeros? No me sirve que leamos el artículo de 7 párrafos y ahí toda la hora del periodo, a mí eso no me funciona. Entonces, color amarillo, primero el código de comercio actualizado, ¿verdad? Descargado como ustedes lo quieran. Descargado lo van marcando ahí en su computadora, como sea, o en físico, pero que lo vayan resaltando. Amarillo, artículos importantes. Naranja, color, plazo. Plazos, color, es el color naranja. O el otro color que ustedes quieran usar. Y palabras claves. Entonces, hay veces de que el artículo es enorme y solo subrayamos 2 palabras. Entonces, esas 2 palabras es la base de todo el artículo. Entonces, compañeros, con esto vamos a dar finalizada la clase del día de hoy. Procedo a preguntar, ¿hay alguna duda sobre la modalidad de nuestro curso, sobre lo que hablamos el día de hoy? Por favor, les concedo la palabra. Y si no hay ninguna duda, les deseo una feliz noche y nos vemos el día martes, primeramente Dios. José, lo escucho. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Solo con la observación que les quería decirle más bien que estoy fuera del país. Ok. Estoy escuchando su clase desde los Estados Unidos y, muy bien. Y voy a llegar a Guatemala hasta el 15 de agosto. Ay, qué alegre, ahí nos trae algo. Claro, claro. Muy bien, bastante no hay ningún calor problema. Que está haciendo por acá. Me imagino. Ah, está bien. ¿Y no puede encender su cámara o cuál es su duda, José? No, sí tengo la cámara encendida, pero... es cierto, sí ya lo vi. La cámara encendida. Sí, ya lo vi. Ah, ok. Ya estoy, ¿eh? Lo está. Sí, ya lo vimos. No hay ningún problema, José. ¿Usted sigue conectando o no va a poderse conectar? No, sí me voy a poder conectar. Ah, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Ahí solo por los códigos que no los tengo acá, voy a ver si los
puedo bajar. Sí, intente bajarlos, porque así no se pierde, José. Si no, sí se me va a perder desde la que empezamos a marcar el primer artículo, ¿yo? Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, José. Bueno, gracias igualmente. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, Eric, ¿lo escucho? Perdón, licenciada, buenas noches, gusto saludarle. Gracias, igual. Que, al menos con mi computadora tengo un problema con los drivers. O sea, sí A puedo ver. encender la cámara, pero en el micrófono me parpadea. Entonces, como que la RAM es demasiado corta para mi computadora. Entonces, no sé si a la hora que yo voy a poder abrir la cámara, pues no puedo hablar mucho por el micrófono porque se me corta o a veces no se me escucha. Ah, perfecto, Eric. ¿Sabe que hagamos algo? Cuando yo le conceda la palabra a usted, se desactiva su cámara para que pueda funcionar bien su audio. ¿Le parece? Ah, ok, está bien, licenciada. Gracias, muy amable. No hay problema, no hay ningún problema. ¿Alguien más? También Sergio, está bien, no hay ningún problema. Cuando yo le dé la palabra para darle la oportunidad que lea algún artículo, me da la indicación. Solo me dice, mire, licenciada, voy a apagar mi cámara por así como por la vía donde me lo está enviando ahorita por el chat. Y pues desactiva su cámara para que se pueda activar su micrófono. No hay ningún problema, pero sí necesito cámara activa. ¿Lo escucho, Diego? Feliz noche, Stephanie. Y solo una pregunta, no ¿Sí? sé si nos podría recomendar algún libro en específico. Perfecto, sí. La misma Gracias. pregunta para el que me están haciendo ahí varios. Feliz noche, compañeros. El famosísimo libro de Villegas Lara. Esa es la base. Sigue siendo para mí el mejor compendio en derecho mercantil con ejemplos, compañeros. Con ejemplos. Entonces, no hay ningún problema. Villegas Lara, el tomo 1, por supuesto, ¿sí? Porque estamos iniciando en derecho mercantil. Villegas Lara, de ahí nos vamos a ir. Ahí no hay pierde. Si ustedes tienen familiares que tengan libros, sus papás que ya pasaron por el derecho o familiares o amigos que tengan ese libro, o lo pueden conseguir en ventas de libros ya usaditos, cómprenlos, son joyas. Villegas Lara, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Feliz noche, Adriana, que descansen. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, ahí hay otro compañero. ¿Rodrigo? ¿Levantó la mano o ya no? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Mucho gusto, buenas noches. Disculpe, solo usted confirmó que las directrices para los exámenes o para los parciales, usted los va a indicar conforme el curso específicamente. Así También es. nos habló de un trabajo, ¿verdad? Así es, un posible trabajo que siempre se los voy a explicar antes de enviárselos o de colocárselos o subirlos ahí en Classroom, ¿yo? Ah, ok, excelente, muy amable, muchas gracias, licenciada. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias, licenciada. Buenas noches. Que descansen, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, compañeros. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.